Bendiciones, bendiciones, amados hermanos y amigos que ya están con nosotros en este espacio a la luz de la palabra. Para nosotros, créanme lo que es de gran bendición podernos comunicar a través de estas plataformas y poder cada jueves, y hoy más que todo, pues hoy es un día que hacemos la excepción a la regla, lo estamos haciendo un día viernes, pero anyway, como decimos nosotros, estamos aquí al pie del cañón para poder transmitir las verdades espirituales del reino. Hoy nos sentimos de verdad muy bendecidos de parte del Señor de tener con nosotros a un invitado muy especial que ya algunos de ustedes pues le han escuchado, y es un hombre realmente que admiramos mucho, un hombre de Dios con palabra de lo alto, y Dios nos ha dado el privilegio. Yo siempre digo que Dios no une personas sino propósitos, ¿verdad? Tuvimos el privilegio de conocer al invitado de este día, el pastor Cristian Maldonado, que está desde el hermoso país centroamericano de Guatemala, al cual llevamos en nuestros corazones, y hoy usted lo podrá escuchar en este espacio a la luz de la palabra, donde estamos hablando los temas acerca de las fiestas solemnes judías y su relación con Cristo. Así que déjeme introducirle a nuestro invitado especial, pastor Cristian Maldonado. Por favor, preséntese con la audiencia de A la Luz de la Palabra. Muchas gracias, pastora Glenda y hermanos que nos miran a través de esta plataforma. Es una bendición compartir con cada uno de ustedes y ser parte de este privilegio de compartir con pastora Glenda y este programa precioso que ha edificado muchas vidas a lo largo del continente o del mundo, creo yo. Así que gracias por este privilegio. Un saludo para todos los países que estén conectados. Desconozco cuántos países están, pero una cosa es segura, estamos unidos por el amor de Cristo, y así que un fuerte abrazo para todos. Trabajamos acá en la capital de la ciudad de Guatemala, y pues se reciban un cordial saludo de nuestra congregación y nuestra familia. Amén, pastor. Créame lo que para nosotros es el enorme privilegio tenerle realmente. Desde la primera vez que lo escuchamos predicar, dijimos, Señor, Padre, qué unción, qué bendición. Y es bueno que podamos de alguna manera poder compartir temas de esta índole, pastor, ya que estamos viendo la modalidad de estos últimos tiempos. Usted sabe, como decía el apóstol Pablo, le decía a los hermanos allá, a los hermanos y a los líderes de Éfeso, tengan cuidado que en estos últimos tiempos incluso algunos de entre ustedes apostatarán de la fe. Y el detalle con llevar estas enseñanzas es para poder decirle al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, que debemos de estar muy alerta porque se está metiendo tanta herejía, vamos a decirlo de esta manera, transgiversando la palabra, y algunos se han comenzado por el Espíritu, pastor, han terminado predicando un montón de cosas que nada tiene que ver con la palabra. Y el enfoque de este programa, a la luz de la palabra, es poder llevar a la gente a través de los libros de la Biblia y poder enseñar lo que la palabra dice. No lo que yo crea, no lo que yo pienso, sino lo que la palabra dice, y creo que es un buen espacio para poder nosotros transmitir estas verdades. Déjeme darle la bienvenida a pastor Juan Arroyo, que está conectado con nosotros, mi hermana Altagracia, mi hermana Janet. Aleluya, bendecimos la vida de cada uno de ustedes. Aquí está una hermana llamada, déjeme ver qué dijo, saludes al pastor Cristian, tiene que ser alguna ovejita suya por ahí que está conectada con nosotros. Cristi Montufa, Cristi Montufa dice, buenas tardes, pastor Cristian, que Dios lo bendiga y le dé sabiduría. Así que estamos orando, amén, mi hermana Cristi, gracias por esas palabras. Queremos orar y poner este momento en las manos del Señor, que sea el Señor quien nos hable a través de los labios de nuestro pastor, y podamos ser edificados con esta enseñanza que hoy tratará exclusivamente acerca de la fiesta solemne de los panes sin levadura. Ya el jueves pasado nosotros estuvimos hablando acerca de lo que era la fiesta de la Pascua y su relación con Cristo. Hablamos que Cristo cumplió esta fiesta, al igual que la que el pastor estará hablando hoy, y más adelante pues estaremos trayendo diferentes invitados para que podamos llevar a cabo esta programación completa con 7 fiestas solemnes judías. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, queremos darte gracias por este tiempo, por este momento hermoso, Señor, que nos permites de compartir tu palabra con nuestros hermanos. Oramos, Señor, que tu presencia nos dirija.
Oramos, Señor, que la unción del Santo, la unción de tu Espíritu Santo, Señor amado, sea sobre la vida de nuestro pastor Cristian, Señor, que tú puedas, Señor, esa palabra, ese rema del cielo, Señor, sea sobre su vida y pueda transmitirlo fidedignamente a cada oyente, Señor. Por favor, abre nuestros oídos espirituales, Señor, dirígenos en todo lo que vamos a hacer y que cada vida que va a escuchar en vivo esta programación y aquellos que van a ser edificados a través, Señor, de ver después este video, Señor amado, puedan ser bendecidos y que sus ojos espirituales sean abiertos a través de esta palabra. Señor, háblanos, es lo que te pedimos en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenida mi hermana, mi madre querida que está con nosotros, mi hermana Yami Silverio, que está también con nosotros. Hermana Altagracia, aleluya, le bendecimos a cada uno de ustedes y le pedimos que compartan, hermano, compartan en su muro para que su vida sea edificada. Así que, sin más que decir, Pastor Cristian, el tiempo es suyo, que el Señor le use poderosamente. Si usted quiere hacer algún comentario, amado hermano, lo puede hacer y nosotros estaremos respondiendo sus preguntas. Bendiciones, Pastor Cristian. Muy bien, muchas gracias, hermana Glenda, y a todos los hermanos que están conectados por su atención. Verdaderamente este tema de las fiestas es un tema bastante amplio. Creo que aun cuando usemos una hora específica para cada tema, no va a poder abarcar todo lo que ello conlleva. Pero vamos a iniciar y quisiera que ustedes ahí en su Biblia, en su dispositivo, podamos buscar el capítulo número 23 del libro de Levítico, en los versículos del 6 al 8. Aquí en el capítulo 23 de Levítico, Dios, el Señor, está dándole instrucción a Moisés acerca de estas fiestas que debían de perpetuarse en el pueblo de Israel. En los primeros versos, como ya ustedes conocen, nuestra hermana Glenda compartió acerca de la Pascua y hoy nos vamos a concentrar propiamente en la fiesta de los panes sin levadura. Yo voy a leer en la versión Reina Valera de 1960 y dice el texto de la siguiente manera. Dice: a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Aquí estamos básicamente teniendo, hermanos, la plataforma, digámoslo así, las bases, las generalidades de lo que era la fiesta de los panes sin levadura. Y esta es una de las 7 fiestas que eran las más importantes en el pueblo de Israel. Ellas tenían un carácter de primordialidad, de superioridad y de prioridad. Eran conocidas o son, y en la actualidad incluso son conocidas como fiestas judías, pero realmente cuando vamos al texto son fiestas de Dios, porque es Dios el que las está prácticamente convocando, estableciendo, y es precisamente Dios el que quiere que el pueblo participe de estas fiestas. Son prácticamente fiestas que Dios convocaba y para él era quien se celebraban las fiestas. El sentido primario de estas fiestas era propiamente el celebrar a Dios, lo que Dios, hermanos, había hecho con el pueblo de Israel. Cada una de estas 7 fiestas que en el capítulo 23 de Números podemos ver algunas de ellas, me parece que hay 5 definidas ahí en este capítulo, y las otras las podemos encontrar en Éxodo y en algunas otras partes de la Escritura. En el capítulo 25 de Levítico creo que encontramos las siguientes fiestas, pero cada una de estas fiestas se distinguía porque contenía sacrificios, o llamémoslo así, ritos especiales.
Eran sacrificios o ritos que no se hacían nada más por hacerse, sino que cada uno de ellos llevaba un mensaje implícito de algo, hermanos, que Dios había hecho con el pueblo o que Dios en un futuro haría con el pueblo, porque las fiestas tenían este carácter. Estas fiestas se distinguían entonces porque tenían sacrificios específicos, porque se celebraban en tiempos específicos, era de parte de Dios, era una cuestión intencional, no era algo que a Dios solamente se le ocurrió, sino que era intencional, tenían un tiempo específico, ellas tenían un propósito divino y a la vez las fiestas tenían un carácter profético. Entonces, cada una de las fiestas que están constituidas tiene un sentido establecido, tienen un porqué y lo más importante, tienen un para quién. La fiesta era en honor precisamente al Dios que había sacado de la esclavitud al pueblo de Israel. Lamentablemente, hermanos, en estos tiempos hay mucha gente y mucho pueblo de Dios que pierde de vista el sentido profético, el sentido figurativo de estas fiestas y el mensaje que ellas llevaban, aludiendo y apuntando a la obra y a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vemos muchas iglesias que se están volcando tristemente a los ritos, a las prácticas externas. Y esto, hermanos, cuando vamos a Gálatas, según lo que Pablo dice, él alerta a los creyentes que volver a estas prácticas es valga la redundancia, prácticamente caer de la gracia. El apóstol Pablo dice que aquellos que guardan la ley prácticamente han caído de la gracia, porque estas fiestas, su sentido primario era enfocar lo que Dios había hecho por el pueblo o lo que Dios haría en el futuro para el pueblo. Las características de estas fiestas, entre las muchas características, es que nadie debía de trabajar durante estas fiestas. Y esto, hermanos, es algo bien importante y que nos deja realmente un desafío, un reto enorme para nosotros. Los feriados de aquel pueblo agrícola, de aquel pueblo hebreo, eran muy distintos a los nuestros. Nuestros feriados, incluso acá en Guatemala, en las ferias comunales, ¿verdad?, que se celebran, llevan un sentido totalmente diferente al sentido que tenían estas fiestas. Por ejemplo, un campesino allá en Israel nunca gozaba de vacaciones pagadas, sino que al contrario, hermanos, estas vacaciones era llegar a participar de una festividad, escuche, que les podía costar mucho dinero, ¿verdad? Porque atender a estas fiestas implicaba que ellos dejaran su trabajo, implicaba que tuvieran incluso que recorrer grandes distancias y trasladarse a otro sitio, porque habían sitios específicos donde estas fiestas tenían que celebrarse. Entonces, estas festividades a los hebreos les podía costar mucho dinero. Las fiestas podían, por ejemplo, hermanos, caer en un día perfecto para levantar cosecha, en un día perfecto para sembrar, para comprar, para vender, para hacer negocios, pero la intención de esto es que el pueblo de Dios entendiera que la prioridad en la vida del pueblo de Dios es Dios mismo, y no su esfuerzo, no la tierra, no su trabajo, no lo que puede hacer o lo que puede producir. De hecho, la bendición del pueblo de Dios descansa precisamente, hermanos, en darle prioridad a Dios. Y por eso es que estas fiestas tenían un carácter de prioridad. La gente tenía, si es necesario, que salir de su casa, emigrar a otros lugares, tenía que dejar sus trabajos, sus cosechas, de repente sus animales. Dios tenía prioridad sobre el trabajo. Incluso, hermanos, por ejemplo, el día de reposo semanal del Sabbat tenía este mismo carácter de prioridad. Dios, el mensaje en esto, hermanos, es que Dios es más importante que las riquezas, Dios es más importante que el trabajo,
Dios, hermanos, es más importante que la cosecha, que los negocios, que la misma prioridad. Y esto apunta a que nosotros en este tiempo no debemos dejarnos, hermanos, envolver, ¿verdad?, por estas carreras y estas cuestiones materiales que nos pueden separar de Dios. De hecho, el Señor Jesucristo, hermanos, dijo que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás vendría por añadidura. Entonces, aparte de esto, había, hermanos, un año sabático en el que ellos tenían que dejar de cultivar y tenían que vivir solo de lo que la tierra les producía. Al final de 49 años estaba el año del jubileo, donde nadie tenía que sembrar por un espacio de 2 años la tierra, y las propiedades tenían que ser regresadas a sus antiguos dueños que las habían vendido. Y la idea de todo esto, hermanos, hablarles de todo esto es porque un carácter clave en las fiestas del Señor, las fiestas solemnes, era la prioridad que estas fiestas conllevaban en su celebración. ¿Por qué razón? Porque estas fiestas eran dirigidas en honor al Dios que los había rescatado. Tenían la implicación de prioridad, pero aunque eran solemnes, hermanos, también tenían el carácter de celebración. De hecho, acabamos de leer en Levítico que mientras estaba la fiesta de los panes sin levadura, no se tenía que hacer ningún trabajo de esclavos, porque precisamente Dios había liberado al pueblo de la esclavitud. Entonces esto era motivo de celebración. Imagínense Dios rescatando a un pueblo que por generaciones había estado esclavizado, y cada principio de años tenían que celebrar esta fiesta llamada la Pascua, y seguida esta fiesta entonces entraba la fiesta de los panes sin levadura que acabamos de leer acá en el libro de Levítico. Entonces la fiesta de los panes sin levadura, hermanos, comenzaba, la escritura dice que comenzaba en el día 15 del mes de Nisan, o el mes de Aviv, que ahí comenzaba prácticamente el año religioso del pueblo hebreo. Entonces comenzaba con la fiesta de la Pascua, que era la fiesta donde el pueblo había sido liberado de la esclavitud. En Israel y el calendario, de hecho, la narrativa de Génesis nos muestra que en Israel el día, hermanos, se cuenta de la noche para la mañana. Entonces, por ejemplo, allá un sábado comienza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Entonces, cuando el Cordero Pascual había sido sacrificado y llegaban las 6 de la tarde de ese día, inmediatamente ahí comenzaba el día 15. Y en ese día 15 se celebraba esta fiesta de los panes sin levadura. Esto, hermanos, era de prioridad. El primer día tenía que empezar, como leímos, con una convocación santa. Era una actividad que debía de involucrar a toda la nación, a todo el pueblo. Todo el pueblo tenía que participar de esta fiesta. Durante los demás días tenían que comer los panes sin levadura, y el último día nuevamente había una santa convocación. El libro de Levítico es clave, hermanos amados, en la narrativa bíblica, porque Levítico contiene todas las definiciones de las fiestas judías, llamémoslo así como comúnmente las conocemos. Y Levítico significa propiamente concerniente a los levitas. La tribu de Leví, hermanos, fue la tribu que fue escogida por Dios para el sacerdocio. El sacerdocio de primera mano le correspondía a los primogénitos, pero cuando el pueblo salió de Egipto y construyeron el becerro de oro en el desierto y se desenfrenaron, y Moisés baja con las tablas de la ley, entonces Moisés dice: quien esté por Jehová, véngase de mi lado, y los que no, que se queden del otro lado. Entonces la Biblia dice en el libro de Éxodo que solo la tribu de Leví se pasó del lado de Dios, del lado de Moisés, y ahí Dios le otorgó
prácticamente el sacerdocio a los levitas. Leví significa propiamente unido a Dios. Y esta, hermanos, es la intención del libro de Levítico. La intención del libro de Levítico es mostrar cómo nosotros debemos de vivir unidos a Dios. Y en esa práctica de la comunión o de la unión a Dios entran precisamente las fiestas, las solemnidades, donde todos tenían que participar de ellas. Génesis explica la caída, el pecado, la condenación del hombre. Éxodo nos habla, hermanos, de la liberación, pero Levítico explica cómo el hombre pecador, pero redimido, debe de vivir y debe de andar en comunión con Dios. Prácticamente Levítico nos habla de las instrucciones para una vida santa. Les estoy dando unas generalidades para que podamos ir teniendo un panorama, hermanos, global de lo que Dios estaba prácticamente haciendo con su pueblo. Tres divisiones primarias podemos encontrar en este libro. El capítulo del 1 al 10, nosotros vamos a encontrar la provisión de Dios para el pecado. Del capítulo 11 al 24, donde entran, hermanos, estas fiestas, vamos a encontrar propiamente las instrucciones para una vida santa, para una vida de santidad. Y del 25 al 27 vamos a encontrar las promesas de Dios para la bendición y el éxito del pueblo de Dios. Dentro de esta segunda sección encontramos entonces propiamente, hermanos, la fiesta de los panes sin levadura. Y eso es lo que leímos en Levítico capítulo número 23. Esta fiesta era seguido, hermanos, de la fiesta de la Pascua y conllevaba que la gente comiera panes preparados precisamente sin levadura. El elemento esencial de esta fiesta era los panes, y los panes tenían que ser sin levadura. Era una fiesta que, como decíamos, involucraba, hermanos, a prácticamente todo el pueblo, y todo el pueblo debía de participar. Era una fiesta que recordaba que ellos habían dejado atrás la vida de esclavitud y ahora vivían una nueva experiencia en una nueva etapa de su vida, donde su vida ya no iba a convivir con ese elemento de leudo, esa levadura que simboliza propiamente, hermanos, el pecado, la maldad, la injusticia, todo lo que Dios precisamente no quiere que su pueblo tenga o sea parte de su vida. La fiesta de los panes sin levadura, entonces recordaba en unión a la Pascua cómo Dios los había sacado y ahora anunciaba cuál era el nuevo estilo de vida que el pueblo debía de tener. La Escritura nos señala entonces los elementos claves de esta fiesta. Lo primero es que tenía que celebrarse inmediatamente después de la Pascua. Lo segundo, hermanos, es que el pan era el elemento primordial, y este pan debía de ser propiamente sin levadura. La levadura era la característica que resaltaba a este pan, o la elaboración de este pan. Tenía que ser sin levadura. Por el otro lado, hermanos, era una fiesta que involucraba o que debía involucrar una convocación santa, una reunión general, congregacional del pueblo de Dios. Por eso más adelante vamos a ver cómo el apóstol Pablo en Primera de Corintios hace una alusión a los panes sin levadura en la compañía de la congregación, en la compañía de los santos. Esta fiesta tenía propiamente una doble alusión. En algún momento los panes representan nuestra vida, según Pablo lo muestra en 1 Corintios 5, y a la vez estos panes también representan al Señor Jesucristo, que es el pan vivo que descendió del cielo. Esto es lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de él mismo. Jesús es el pan sin levadura por excelencia,
porque Jesús, dice Hebreos capítulo número 4, creo que es, hermanos, o número 2, verso 14, creo que es, dice que Jesucristo fue tentado, hermanos, semejante a nosotros, y fue tentado en todo, pero la Biblia dice que él no pecó. Alguien me decía, ¿verdad, hermanos? Hermano, ¿cómo es eso de que uno puede ser tentado y no pecar y no sentir nada? Porque a la gente le cuesta un poquito establecer esa diferencia. Y hay un ejemplo, hermanos, que nosotros podemos ilustrar. Jesús pudo haber sido tentado, pero la tentación en Jesús no provocó seducción, sino que provocó repudio. Era repulsivo para Jesús. Él fue tentado, pero era repulsivo. Jesús no admitió nada en él. Por eso es que él no se contaminó, él no pecó. No hay nada leudado en la vida de Jesús. Y Jesús entonces representa a este pan prácticamente, hermanos, sin levadura. Entonces, hermanos, el aspecto o las características de esta celebración, de esta solemnidad, es que tenía que comerse inmediatamente después de la Pascua. En la Pascua, ellos tenían que comer, hermanos, la carne del cordero pascual, y después tenían que comer durante los siguientes días el pan sin levadura. Y esto lo que implica, hermanos, es que la fiesta de los panes sin levadura no se podía participar de ello sin antes haber pasado por la Pascua. Esto lo vamos a ver también en 1 Corintios 5. Pablo dice, Cristo es nuestra Pascua. Entonces dice Pablo, comamos pues entonces el pan sin levadura y desechemos de nuestra vida toda la levadura. Entonces, esta fiesta, hermanos, su prerequisito era haber participado de la Pascua. El pan es un elemento esencial. El pan es un elemento esencial para la vida, para la subsistencia, para la nutrición. Y normalmente el pan, hermanos, tiene una connotación de comunión. De hecho, Jesús en la comunión de la Santa Cena, lo que él comparte con sus discípulos es el pan. Y cuando él va a iniciar la Santa Cena, él dice, cuánto he deseado con vosotros esta cena. Algunas versiones dicen esta comunión. Y cuando nosotros estamos a la mesa y compartimos el pan, lo que hacemos es estar en comunión. ¿A qué apunta esto? Que nadie, hermanos, nadie puede tener comunión con el Señor Jesucristo si antes no ha vivido la experiencia de la Pascua, la experiencia de la salvación, de reconocer a Jesús como el Cordero Pascual. Y después de eso, entonces ya podemos estar en comunión con el Señor Jesucristo. La fiesta de los panes apuntaba propiamente al aspecto de la santidad. De hecho, hermanos, en el relato, por cuestiones de tiempo, no leímos todo el capítulo, pero en Éxodo, ahí podemos encontrar del capítulo 12, del versículo creo que es 15 o 14, hasta el verso 21, 22, podemos encontrar, hermanos, que la ordenanza de Dios a Moisés es que era el pueblo con muchos días de anticipación sacara todo elemento leudado de su casa. Las casas debían de estar limpias de todo elemento que contuviera levadura. No podían elaborar su pan con levadura. La levadura es, hermanos, propiamente una sustancia fermentada que unida a otros elementos también produce fermentación. Normalmente se utiliza en la elaboración de los pasteles, del pan, de la repostería y en la elaboración de algunas bebidas de carácter alcohólico. Entonces, recordemos que aquella sociedad era una sociedad, hermanos, que subsistía mayormente de la siembra, el trigo, la cebada, eran los elementos principales con los que se elaboraba el pan. Entonces ellos tenían que limpiar sus casas de todo elemento leudado para luego elaborar panes sin levadura
y los siguientes 7 días tenían que, hermanos, comer de estos panes, precisamente sin este elemento, hermanos, de fermentación que simboliza el pecado. Entonces, nadie que ha sido, hermanos, nadie que no ha sido redimido por la sangre de Cristo puede, hermanos, tener la bendición de disfrutar de esta fiesta, de esta comunión, de esta relación. Es requisito esencial haber vivido la experiencia del Cordero Pascual. Entonces, el pan, como decíamos, era el elemento principal y eran elaborados, como decíamos, con el grano y la cebada. Este proceso de elaboración del pan, hermanos, era un proceso interesante porque pues los hebreos tenían que ir a los campos a levantar el grano, ¿verdad? Ya sea el trigo o la cebada. El trigo normalmente era usado para elaborar el pan de la gente económicamente pudiente, y la gente de escasos recursos utilizaba normalmente la cebada. Entonces el proceso que llevaba, ¿verdad?, era que el grano era desarraigado, luego era llevado al lugar donde lo iban a despenicar, digámoslo así, a desprender, y después utilizaban unas piedras y con las piedras machacaban los granos, los trituraban hasta quedar totalmente finos, ¿verdad? Listos para poder ser utilizados. Y este proceso representa también, hermanos, el proceso que el Señor Jesucristo, el pan vivo que descendió del cielo, experimentó para poder constituirse en ese pan que lleva vida y que nos permite tener comunión con Él. Filipenses capítulo 2 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, dice él, de sí mismo. Él fue, como quien dice, hermanos, erradicado de su hábitat, de su naturaleza, de su santidad, de su gloria, donde él vivía en el cielo, y vino acá a la tierra, y estando acá a la tierra, hermanos, fue sometido a un proceso donde a él lo golpearon, hermanos, lo torturaron de tal manera, hermanos, que Cristo, su padecimiento es similar al proceso que llevaban los granos de cebada, los granos de trigo, cuando eran machacados con las piedras, y entonces ya se tenía la harina fina para poder elaborar el pan, y lo sometían al fuego. El Cordero Pascual era sacrificado en fuego, y Jesús, hermanos, llegó a una cruz, y ahí Jesús cargó el pecado de todos nosotros, y esa fue la experiencia como sometido al fuego del juicio de Dios, para que nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. Este pan, hermanos, representa entonces, la elaboración del pan representa también el proceso del Señor Jesucristo, para que Él pudiera entonces convertirse en ese pan vivo que nos vino a otorgar vida a cada uno de nosotros. Otra característica de este pan, hermanos, es que en los siguientes 7 días ellos iban a comer de este pan. Los hebreos, cuando salieron de Egipto, lo llevarían consigo. Ellos tenían que prepararlo rápidamente, por eso no había tiempo para la fermentación. Y esto habla también, hermanos, de la obediencia inmediata que los creyentes debemos de tener a la voluntad y a la palabra del Señor. Tiene que haber una obediencia inmediata en nosotros para que el sustento de Dios esté sobre nuestra vida. Estos panes ellos lo iban a llevar encaminados al desierto en su peregrinaje, y sería, hermanos, su primer sustento en su caminar por el desierto. Y esto nos habla de que nosotros, camino, hermanos, a esa tierra prometida que nos espera en el cielo, ¿verdad, hermanos? Esa tierra de bendición, esa nueva Jerusalén, la celestial, en nuestro peregrinaje por este mundo. El mundo para el creyente es como un desierto. El desierto no
no provee nada, no produce nada, y asimismo el mundo no tiene nada que ofrecerle al cristiano, no puede proveerle absolutamente nada. El mundo no puede producir nada del interés, nada que alimente la fe, la vida espiritual, nada que nutra, hermanos, la vida cristiana. De este mundo no podemos esperar nada. Y el único sustento que nosotros tenemos en este mundo, hermanos, se llama Jesucristo, la comunión que nosotros podemos tener con el Señor Jesucristo. Una comunión que debe de implicar el abandono de toda práctica pecaminosa que simboliza la levadura. La levadura, hermanos, es importante y es interesante. Entonces, en nuestro peregrinaje al cielo, hermanos, el pan es esencial para avanzar, para tener vida en nuestro peregrinaje, para estar nutridos y para poder terminar prácticamente nuestra carrera. Más adelante vemos en el relato, cuando el pueblo peregrinó por el desierto, vemos en este relato cómo Dios incluso les envió pan del cielo, lo que la Biblia define como maná, ¿verdad? Era el alimento, era el pan que ellos comían, y era lo que hablábamos. En todo el desierto ellos fueron nutridos por el maná, por el pan que descendió del cielo. Y Jesús en Juan 6 dice que el maná que recibieron no era el verdadero pan, sino que el verdadero pan era Él mismo, que descendió del cielo y que nos vino a dar vida a nosotros. Esta parte, hermanos, de el hecho de que el pan descendía del cielo era muy importante en la vida del creyente. Quiero que por favor usted piense un momento que usted está peregrinando con su familia por el desierto, ¿verdad? Estamos ahí, estamos en la congregación con nuestros hermanos, pero tenemos nuestros hijos, tenemos nuestra familia, y hoy cayó el maná, hoy cayó el pan, pero hay una batalla en nosotros de saber si mañana realmente va a volver a caer o no va a volver a caer. Esa era una lucha que el pueblo de Israel tenía, pero la ilustración de esa experiencia, imagínense, hermanos, el pueblo hebreo, cada día, cada mañana que amanecía, ¿cuáles eran los primeros pensamientos que el hebreo tenía en su mente y en su corazón? Dos cosas, hermanos, hacía que ellos elaboraran su primera actividad. Se levantaban, amanecían, y lo primero que ellos hacían, hermanos, era ver si había descendido pan. Era una dependencia absoluta. Su primer pensamiento, su primer enfoque, la primera búsqueda del pueblo era ver si había pan. Eso era lo primero. Eso era lo primero que los movía a ellos. Su primera acción era recoger el pan, era recoger el maná, recoger el alimento. Y lo segundo, hermanos, seguramente era mirar a la columna de fuego y de humo a ver si se movía o no se movía. Y esto habla de la dependencia que nosotros debemos de tener en nuestra vida. Cada día, hermanos, que pasa, cada día que amanece, nuestra primera actividad, nuestra primera búsqueda debe de ser la comunión con el Señor Jesucristo. Todo lo que debe de atraer, hermanos, nuestra atención es realmente tener ese encuentro con el Señor Jesucristo y ser nutridos, ser alimentados con este pan vivo que descendió del cielo. Eso era lo primero que había en la mente del hebreo, la dependencia del pan. Propiamente, hermanos, el pan sin levadura, la fiesta del pan sin levadura, representaba el concepto de comunión. Una comunión que tenía que desarrollarse basada en la santidad, sin nada leudado. Había que limpiar la casa, había que comer el pan en familia y había que comer el pan en comunidad, en comunión con la congregación entera. Y este es el sentido, hermanos, de la fiesta de los panes sin levadura. Tener comunión con Dios a través de una vida de santidad. Una vida de santidad, hermanos, para tener comunión con la familia. Una vida de santidad que nos permita vivir en comunión con la congregación del Señor. El número 7 y los 7 días, el 7 es un número de plenitud. Es un número, hermanos, en la Biblia que representa la plenitud, la perfección.
¿verdad? La totalidad perfecta de parte de Dios. Y el número 7 en esta fiesta lo que simboliza es que en nuestra vida, durante toda nuestra vida, durante todo el desarrollo y la plenitud de nuestra existencia, todos los días nosotros debemos de alimentarnos de este pan sin levadura que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida, hermanos, debe de nutrirse, debe de mantenerse, debe de depender, debe de subsistir de nuestra comunión con el Señor Jesucristo. Desde que nacimos de nuevo hasta el día que Dios nos corte de esta tierra, nosotros debemos de estar sustentados, hermanos, por este pan que descendió del cielo. Cristo, entonces, hermanos, es el pan vivo que descendió del cielo. Nuestra vida debe estar sustentada y alimentada por el Señor Jesucristo. Este pan, hermanos, no solo alimenta, sino que da vida, nutre y fortalece. Rápidamente vamos a ir a Juan, por favor, capítulo número 6, versículo 31. Mientras buscamos, no sé si mi hermana Glenda quiere aportar algo, saludar o darnos alguna información. Juan, capítulo número 6. Pastor, la verdad que estamos siendo bien edificados a través de esta palabra y me llama mucho la atención a algo que resaltó y es súper importante. Comunión primeramente con Dios para poder tener una buena comunión con nuestra familia y con nuestros hermanos. O sea, todo comienza desde aquí con el Señor para que podamos nosotros poder compartir juntamente con las demás personas. Muchas veces nos saltamos ese tipo de pasos y a veces creemos estar bien con la gente, pero cuando no estamos bien con el Señor, en esa comunión íntima, será muy difícil como humanamente poder estar en comunión con los hermanos. Así que vamos a dar el para adelante, pastor, dele. Amén. Gracias, hermana. Y esto que usted mencionaba tiene relación, hermana, con prácticamente lo que el Señor Jesucristo resumió como guardar la ley. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, nuestra relación con el prójimo es el fruto de nuestra buena relación con Dios. Cuando estamos en buena relación con Dios, vamos a aprender a ver las cosas buenas de los demás. Vamos a aprender a que los defectos no son propiamente cosas que nos atacan, sino necesidades que nosotros podemos suplir, que nosotros podemos sanar, que podemos trabajar, que podemos edificar, que podemos alimentar. Entonces, esto era parte de la convocación, reunir a toda la congregación, primero participar con la familia, luego con toda la congregación, los demás días comiendo el pan sin levadura y el último día de esta fiesta de los panes, nuevamente en una comunión con toda la congregación. Juan 6:31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces aquí Jesús, hermanos, se está presentando él mismo como el pan vivo, el pan que descendió del cielo. ¿Por qué la Escritura, por qué Jesús utiliza la expresión el pan vivo, el pan que tiene vida? Porque, hermanos, como Jesús no pecó, como no hubo pecado en la vida de Jesús, la muerte no lo pudo retener. Entonces Jesús nunca perdió su vida porque no había pecado en él. Recordemos que la Escritura dice, la paga del pecado es la muerte, pero como no había pecado en Jesús, por eso Jesús no podía morir, porque no hay pecado. Entonces, como no hay pecado, en él no había levadura.
en él no había fermentación, no había corrupción, y entonces por eso es que él es el pan que aporta, el pan que da vida a todo aquel que se acerca a él. Jesús entonces se muestra, hermanos, como el pan vivo que descendió del cielo. Y dice Jesús que lo que Moisés les dio era solamente una ilustración de aquel pan que habría de venir. Es propiamente la persona de nuestro Señor Jesucristo. La levadura, hermanos, quiero mencionarles rápidamente algunas cositas de la levadura. Perdón, la levadura es una fermentación, escuche bien, que trabaja en el interior de la masa. No va en el exterior, sino en el interior de la masa. La levadura trabaja adentro. Y esto es un llamado a nosotros cuando Dios está hablando de sacar toda la levadura que hay en casa. Eso alude a que nosotros limpiemos nuestro interior, porque la levadura trabaja desde adentro, y lo que la levadura hace, hermanos, es hinchar o inflar la masa. Entonces, cuando el creyente no trabaja su interior, no se pone a erradicar de su vida todo aquello que está contaminado, aquello que está leudado, el creyente se hincha, el creyente se envanece, se enorgullece, y lo que hace entonces es que ese pan, hermanos, después de un tiempo tiende propiamente a enmohecerse, a corromperse, y eso es lo que sucede. La llamada de la atención entonces es cuidar nuestro interior, cuidar nuestro corazón. El Señor Jesucristo en algún momento dijo, hermanos, que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Porque dijo Jesús, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios y toda esa gama de pecados que nosotros conocemos. Entonces, es importante para que nosotros estemos en comunión con Dios, para que Cristo pueda sustentar la vida del creyente. El creyente necesitamos trabajar en nuestro interior. Necesitamos erradicar de nuestro interior, de nuestro carácter, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Necesitamos erradicar todo aquello que está contaminado, porque si no, hermanos, eso nos va a llevar a inflarnos, a hincharnos, a enorgullecernos, y propiamente lo que esto va a permitir es que la vida se corrompa, que nuestra vida entre en un aspecto de corrupción. Quisiera que por favor ahora fuéramos a 1 Corintios, capítulo número 5, y vamos a leer el versículo número 7 y el versículo número 8. Por favor, hermana, me hace señas cuando me queden 5 minutos para yo controlarme. Muy bien. Pastor, le vamos a dar 5 minutos más. Recuerde que comenzamos un poquito tardecito, y nosotros tenemos 1 hora de programa. Yo cumplo las reglas, así que... O sea que ya me quedan solo 5. Le voy a dar 7 minutos, pastor. Dele. Okay. Sí, 10 minutos, dale. Vamos. Ahí me hicieron señas que 10 minutos, dice el jefe que está en los controles ahí. Pues vamos a darle 10 minutos, muy pastor. Bien. Démosle. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Aquí es donde decía que los panes también tienen una alusión al creyente. Aquí está haciendo Pablo una analogía de precisamente los panes sin levadura con los creyentes. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como realmente sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de la verdad. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo está haciendo, fíjense bien lo que hace, una comparación de la fiesta de los panes, y les está diciendo, limpiémonos de la vieja levadura. Pero en el contexto, Pablo está amonestando a los corintios, porque se encontraba en esa congregación un fulano, hermanos, que estaba teniendo una vida marital con su madrastra.
aparentemente la madrastra no era creyente, porque cuando él invita a los hermanos a tomar una decisión sobre este varón, no menciona a la mujer, sino solo menciona al hombre. Y lo que les dice es, sáquenlo de la congregación. Esa idea tiene que ver con lo que dice Levítico 23. Levítico 23 dice que si en alguna casa o en alguna familia o en alguien se encontraba algo leudado, el tal tenía que ser expulsado de la congregación. Entonces, el apóstol Pablo está haciendo una analogía y les está diciendo cómo ustedes pueden consentir el pecado en la iglesia. No permitan que haya levadura dentro de la comunión, de la coinonía de la iglesia, porque si ustedes permiten el pecado, este fulano va a fermentar a toda la iglesia, la va a corromper y la va a destruir. Y él dice, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Como quien dice, ya no hay otro sacrificio, ya no hay otra oportunidad. Entonces dice el apóstol Pablo, límpiense de la vieja levadura y celebren esta fiesta como una masa nueva. Lo que Pablo está invitando es entonces a que la iglesia debe de también trabajar y tener el carácter de santificarse y de limpiar. El liderazgo de la iglesia está llamado también a tomar determinaciones sobre ciertas personas que tienen prácticas que van fuera del orden de lo establecido en la Escritura. De hecho, hermanos, el apóstol Pablo les dice a ellos mismos que lo entreguen a Satanás, que lo expulsen, y él les dice, un poco de levadura va a leudar toda la masa. Entonces, la fiesta de los panes, hermanos, se celebraba con base en la Pascua. Solo aquel que ha vivido la experiencia de la salvación del Cordero Pascual, que es Jesucristo, puede entrar en comunión con el Señor Jesucristo, el pan vivo que descendió del cielo, pero a base de una vida de santidad, una vida de dependencia, una vida de pureza, una vida de santificación. Ahora nosotros debemos de vivir todos los días de nuestra vida sustentados por la persona de Cristo. El versículo número 10 de este capítulo 5 dice, no absolutamente, versículo 8 dice, versículo 9, les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso, dice, sería necesario salir del mundo. Y aquí hace la aclaración, más bien os escribo que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. La comunión, el pan está íntimamente ligado a la comunión. Y aquí el apóstol Pablo entonces está hablando, hermanos, está tomando la ilustración de la fiesta de los panes. ¿Qué nos dice entonces esta fiesta? Era, hermanos, consecuente a la salvación, la liberación. Era una fiesta que invitaba a la comunión con la familia, con la congregación y principalmente con Dios. ¿A base de qué? A base de santificar la vida. Cuando el creyente se santifica, entonces verdaderamente Cristo se convierte en su sustento. ¿Por qué muchos creyentes abandonan la congregación? Porque no abandonaron sus pecados, porque siguieron con prácticas, siguieron con levadura, y entonces Cristo no los sustenta, porque hay pecado en ellos. Y lo que pueden recibir del Señor se corrompe, no por causa de que lo que el Señor da es malo, sino por causa de su corazón, que está lleno de levadura. La comunión, la dependencia de Cristo, la práctica de la santidad, comunión en familia, comunión con Dios, comunión con la congregación, es una práctica que debemos de desarrollar durante toda nuestra existencia, la plenitud, los 7 días, ¿verdad? De alguna manera, hermanos, pues podemos pensar que un aproximado de 7,000 años será la existencia del planeta Tierra antes de que venga el juicio del gran trono blanco, después de que
venga la tribulación y comience el milenio. Y entonces, al comenzar este milenio, se cumplen los 6,000 años de existencia de la tierra y ajustamos con el milenio 7,000 años. Y esa es la idea del pan sin levadura. Durante 7 días, durante toda nuestra vida, nuestra existencia, santificarnos para mantener comunión con Dios, comunión con la familia, comunión con la congregación. Pero debemos cuidar nuestro interior porque la levadura trabaja por dentro. Esta idea, y con esto cierro, hermanos, esta idea de la santificación en esta fiesta es de prioridad. Por eso Dios manda que no trabajen, que no hagan nada, sino se concentren en la participación de esta fiesta. Nuestra prioridad en esta vida debe de ser la santificación. Más importante que el trabajo, más importante que los negocios, más importante que muchas cosas, nuestra prioridad debe de ser la santificación. Y Cristo, nuestro pan vivo que descendió del cielo, ¿verdad? Entonces, creo que nos vamos a quedar acá porque, aunque pudiéramos decir un poco más, el tiempo no nos va a dar la oportunidad, ¿verdad? Pero básicamente esa es la idea primaria, hermanos. La comunión, la santidad con Dios, con la familia, con la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Hermano. Amén, pastor. Gloria a Dios. Déjeme, santo, aleluya. Bendícelo, Padre. Qué tremendo. Y ese cierre, pastor, tiene toda la razón. Hablando un poquito de la santificación, mucha gente confunde lo que es la santificación y la justificación. La justificación es algo que se da el momento, una sola vez, el día que aceptamos a Jesús, pero la santificación es algo progresivo en nuestra vida. Y es más, nosotros podemos ver que la santificación es de posición primeramente cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, y viene luego lo que es la santificación real, ¿verdad? Que es cuando hay una renovación diaria de nuestra vida en el Señor. Y por último, pues nosotros podemos ver que está esa santificación final, donde nos encontraremos, como decía el apóstol Pablo ahí en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, ¿verdad? Que vamos a llegar a esa perfección hasta el día de Jesucristo. Pero eso es algo que mientras estemos aquí tenemos que lidiar. Siempre que he predicado y enseño esto, yo le digo a los hermanos, el enemigo tiene sus límites en el sentido que él va a llegar hasta donde yo lo permita llegar. Pero tenemos un enemigo peor, que es nuestra carne, que es la que necesitamos, como usted decía, ¿verdad? Sujetar por el Espíritu para que ese pecado, esa levadura que ya por naturaleza venimos nosotros trayendo desde ya desde el principio de los tiempos, desde el huerto del Edén, podamos a través del Espíritu, ¿verdad? Porque nosotros mismos, pastor, no podemos con ello. Ya corre nuestro gen, corre nuestro ADN, pero el ADN de Cristo es más poderoso, y eso solamente lo podemos lograr por el Espíritu, ni por nuestros esfuerzos, ni por quienes somos, ni por lo que tenemos. Realmente es por nuestra sujeción a Cristo y ser al modelo de Jesús, pastor, al modelo de Jesús. Así que yo espero que usted se haya gozado. Gracias, pastor, por compartir con nosotros esta poderosa enseñanza. Hay muchos hermanos conectados con nosotros. Tenemos a nuestro hermano Glito Tonka. Yo tiene que ser de por allá, pastor. Tiene que ser por allá. Cristi Montúfar. Tenemos a Patti Rauda, ¿verdad? Hermana Rudy Ocampo, que es de la nuestra. Pastor Juan Arroyo, que dice, gloria a Dios por esa palabra del Señor. Tenemos a nuestra hermana Yajaira con nosotros. Hermana Yajaira Colón, Dios me la bendiga. Qué bueno que está conectada con nosotros en esta enseñanza. La próxima semana tendremos al pastor Josué Jordán desde California, ¿verdad? Presbítero allá en la ciudad de Azusa, de nuestro Concilio Asamblea de Dios. Él estará compartiendo, y luego tendremos a nuestro hermano Mario de Asa, conocido por muchos de nosotros, que también estará compartiendo. Y tendremos también al pastor Josué María, al pastor Xavier Martínez, y tendremos al pastor Anastasio Castro dando la última enseñanza. Así que esto se va a poner, hermano, no voy a decir que mejor, pastor, voy a decir que se pondrá como el Señor quiere, y cada día estaremos nosotros aprendiendo más. Vamos a orar para quedar despedidos.
No sin antes aprovechar este momento para dejarles algunos anuncios. Hermanos, mañana sábado la Iglesia Cristiana Emmanuel estaremos reunidos en la iglesia a 10 de la mañana para estar compartiendo con las personas de la calle. Estaremos llevando alimentación a la Peña Station allá en la ciudad de Newark. Por favor, le esperamos, ¿verdad? El Ministerio del Buen Samaritano, estamos trabajando con esto para poder bendecir, porque ya somos bendecidos, no solamente con un plato de comida, sino llevando la palabra del Señor. Estaremos predicando. Necesitamos, hermano, que usted pueda estar allá y si quiere aportar algo, también decir, déjame llevar las mandarinas. Yo llevo las mandarinas, hermano. 10 de la mañana nos estaremos reuniendo en la iglesia para poder salir todos juntos a la Peña Station. El día domingo, 12 del mediodía, estamos reunidos en el 127-33 de la ciudad de Newark, en la Norte 7, allá juntos adorando en un servicio presencial al lado de nuestros amados pastores Morales. Así que les pedimos, amado hermano, que no se quede en casa el día del Señor. Como decía el hermano, el Señor nos da de reposar, pero para que le demos lo mejor a nuestro Dios. Así que vamos a quedar despedidos con esos anuncios. Les saludamos, le pedimos que compartan, por favor, y gracias, pastor, por compartir con nosotros y de su tiempo. Yo sé que es un hombre ocupado, con responsabilidades, pero gracias por creer en este ministerio y apoyarnos. Para mí, de verdad, es muy importante. Gracias, Mario Aceituno, hasta Honduras, que está ahí en los controles, ¿verdad?, ayudándonos a llevar a cabo este programa a la luz de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte por este tiempo, Señor. Gracias por tus palabras. Yo sé, Señor, que ha sido de mucha edificación para la vida de nosotros, Señor. Oramos por cada uno de los hermanos fieles oyentes, aquellos que se están, Señor, añadiendo cada día a este espacio a la luz de la palabra. Te bendecimos y te exaltamos. Gracias por este enorme privilegio de poder compartir tu palabra, porque realmente es un privilegio, Señor. Queremos hacerlo hasta el fin de nuestro día. Mientras nosotros estemos vivos, las piedras no hablarán, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, oramos por nuestro pastor Cristian, que lo bendiga, que lo fortalezca, Señor, que le proveas lo que necesita, que lo guardes y que le uses, Señor, en el llamamiento que tú le has dado, Padre amado. Por gracia lo hemos recibido y por gracia es que nosotros damos. En el nombre de Jesús, amén y amén. No se olvide, hermano, que la próxima semana no será el día viernes, sino el día jueves. Esta fue una excepción a la regla que tuvimos, ya que ayer estuvimos, ¿verdad?, en un funeral en la iglesia, así que dándole ya pues el último adiós a una de las miembros más antiguas, que por 36 años estuvo trabajando al lado del pastor, y el Señor pues ya la llamó a su presencia y nosotros estuvimos ayer. Por eso es que cambiamos el horario. Gracias, pastor, por haber aceptado el reto. Dios me los bendiga, hermanos. Le pedimos que compartan, por favor, en su muro para que muchas vidas sean edificadas. Así que hasta el próximo jueves. Bendiciones para todos. Bendiciones, hermana. Gracias. Gracias, amén, Mario. Gracias. Bendiciones a todos. Amén, amén.